Buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a nuestro Padre Dios, el Padre eterno, Señor del universo, del cielo y de la tierra. También estamos aquí reunidos porque queremos mantener la fidelidad a la familia, aquella creada y formada por Dios. No se te olvide, querido hermano y amigo, darle en santel.info para que puedas ver en directo este mensaje, este estudio de la palabra del Señor. Después tendremos unos cantos de alabanza y luego la predicación con la palabra del Señor y la cena del Señor. Te invitamos a preparar los elementos, el vino y el pan, para que celebres la cena del Señor allí en tu casa, recordando la muerte del Señor y anunciando su resurrección hasta que Él regrese, que está muy pronto, entre otras cosas. Queridos hermanos y amigos, les invito a mantener su fe viva en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor y Salvador, y sabiendo que tenemos una esperanza viva eterna en los cielos, pero que también aquí Él nos dará de su bendición y misericordia, y esto tarde que temprano va a terminar, será pasajero, no durará por siempre. Continuamos entonces con el estudio que dejamos el domingo pasado en el Salmo 8. Vamos a mirar de los versículos 4 al 9 de la palabra del Señor. Vimos los primeros 3 versículos. Ahora continuaremos reflexionando sobre este Salmo 8. Según el científico británico Stephen Hawking, nada puede superar la velocidad de la luz, más de 1.000 millones de kilómetros por hora. Esa es la velocidad de la luz, según los científicos. La velocidad de la luz va a más de 1.000 millones de kilómetros por hora. Y recuerde que en el carro, cuando usted va a 100, 120, comienza a sentir la fuerza de la velocidad. Imagínese 1.000 millones de kilómetros por hora. Hay un planeta conocido como el cometa Halley. El cometa Halley aparece cada 70 años. O sea, viaja a la velocidad de la luz y a los 70 años regresa. ¿A dónde va? ¿A dónde va que se demora 70 años en regresar a una velocidad de más de 1.000 millones de kilómetros por hora? De aquí, de Bogotá a Cartagena, hay 1.000 kilómetros de distancia. Y estamos hablando de 1.000 millones de kilómetros. Ahora, ¿por qué, pastor, menciona usted estas cosas? Bueno, menciono esto para tratar de entender la mente del salmista cuando pasa del versículo 3 al versículo 4. Porque el poeta dice que después de contemplar los cielos, dice que cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? El poeta está diciendo que después de contemplar ese vasto universo lleno de galaxias y de planetas, entonces se pregunta, ¿qué es el hombre? Nada. Una pequeña partícula en ese universo. En el versículo 4, las palabras que se interpretan como que tengas de él memoria y lo visites, entonces se está sugiriendo aquí una acción incompleta o continua. Así que Dios hace más que suplir la necesidad de una persona una sola vez. Él vigila constantemente y tiene memoria de su creación y provee para cada necesidad. O sea que no fue que Dios nos hizo y nos dejó ahí a la deriva, a ver qué sucede. No,
Por eso hablamos de que es algo incompleto y continuo, o sea que Dios sigue obrando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así que Dios hace más que suplir una necesidad, la necesidad tuya o mía, por una sola vez. Él nos está vigilando constantemente. Él tiene memoria de su creación y Él está proveyendo para cada necesidad. Y el salmista se sentía anonadado. ¿Por qué razón ese Dios creador del cielo y de todas las cosas, esas cosas maravillosas que hay en ellos, a las cuales Él le estaba dando atención, ahora viene y entonces da atención a personas como usted y como yo, tan frágiles, con una vida tan corta? Él se sigue preguntando por qué el creador del cielo, de la luna y las estrellas, Salmo 148, versículos 3 al 6, se preocupa por nosotros, por usted y por mí, siendo mortales y débiles. Salmo 144, versículo 3 y Hebreos capítulo 2, versículo 6. Esta misma pregunta aparece en Job capítulo 7, versículo 17, pero con un tono irónico. Porque recuerde que le están reclamando a Dios allí en Job por qué razón está pasando lo que pasa. Pero Él es el creador de todo el universo y sin embargo nos miró y nos mira con amor. Veamos entonces la compensación. En los versículos 5 al 8 de la palabra del Señor, recuerda que estamos en el Salmo 8. Y veamos la preeminencia espiritual del hombre, de los versículos 5 al 8. En contraste con el punto de vista del filósofo, el salmista, reconocía la verdad única de que la dignidad humana no tenía valor por sí misma, sino por ser un don de Dios. O sea que nuestro valor como individuos no está en lo que nosotros somos, y menos en el oropel que muchos piensan, ¿cuánto tienes, cuánto vales? No, la dignidad humana no tiene valor por sí misma, sino por ser un don de Dios, un regalo de Dios, una benevolencia del Creador. Y aquí en los versículos 5 y 6, Dios era el sujeto. Era su mano la que exaltaba a una persona en el mundo. Y el salmista sigue este pensamiento en detalle para presentar en forma completa esta verdad tan profunda. Como está en el versículo 5. Reconoce a la situación y las limitaciones de cada persona, las limitaciones que uno tiene. Y estas vienen por decreto de Dios. Nadie ganaba poder sobre la naturaleza por rebeldía titánica contra Dios. No. Como lo afirman algunas culturas no cristianas que exaltan y le dicen al hombre, y lamentable muchos cristianos han caído en eso, usted todo lo puede, usted es capaz, usted todo, incluso toman el texto de todo lo puedo en Cristo que nos fortalece para decir que usted lo puede todo. No, mis queridos hermanos. Más bien, el hombre podía alcanzar el dominio sobre la naturaleza porque Dios deseaba que todas las cosas estuvieran sujetas a Él, su más grande creación. O sea, el hombre es la más alta creación de Dios. Mire allí lo que dice el versículo 6. Pero volviendo al versículo 5, en la segunda parte, el salmista está haciendo énfasis en las palabras gloria y honra. Le coronaste de honra y de gloria. La palabra gloria proviene de un término hebreo que significa ser grueso o pesado. De allí viene la idea de tener gloria u honra. De hecho, esta palabra hebrea puede traducirse ya sea por gloria o por honra. La palabra que se traduce honra viene de un término que significa adornar. O sea que cuando usted está diciendo le doy honra a Dios, lo que está diciendo es lo voy a adornar. Adorno a Dios. Le doy gloria a Dios, le doy brillo, como cuando usted coge una vasija de metal precioso,
de bronce y empieza a pulirla, a limpiarla para sacarle brillo. Eso es. Entonces, la palabra viene de un término que significa adornar. Algunos expertos bíblicos piensan que estos términos se usaban indistintamente, aunque quizás el último tiene la idea de esplendor esplendor u ornamento. La palabra que dice lo coronaste, recuerden, lo coronaste de honra y de gloria, lo coronaste, eso tiene la idea de algo no terminado, por lo tanto de continuidad. O sea que Dios continúa adornando y rodeando a las personas, a sus criaturas, con dignidad y posición. La idea básica es cercar o rodear. Significa que Dios sigue obrando en tu vida y en mi vida. No somos productos terminados. Por eso dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 versículos 13, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud de Cristo. El efecto acumulativo de estas palabras, gloria y honra, es distinguir a las personas dándoles una posición mucho más alta que la que cualquier otra cosa de la creación pueda tener. William Stigger escribió: luego, para completar el plan de la creación a su propia imagen, Dios hizo al hombre y firmó su nombre con trazos muy seguros. El hombre es la más grandiosa firma de Dios, dice este señor William. Dios se preocupó tanto por la gente que envió a su Hijo a morir por ellos. La gente es importante para Dios. Son pecadores que deben nacer de nuevo. Somos pecadores que necesitamos nacer de nuevo. No obstante, son personas que tienen un gran potencial y que con la ayuda de Dios se puede alcanzar grandes alturas. Allí en el versículo 6, note bien, mire allí que dice, le hiciste señorear. Y esa frase, le hiciste señorear, transmite la idea de una acción continua, como les vengo diciendo. Las palabras todo lo pusiste denota acción terminada. O sea, le hiciste señorear es una acción continua. Y todo lo pusiste denota acción terminada. Esto indica que la primera expresión está en cesar, en terminar. Y en cuanto a la segunda, o sea que está en el proceso, está en el proceso, la primera palabra dice, la hiciste señorear, está en el proceso, y la otra está en acción terminada. O sea que hay unas cosas que Dios todavía está haciendo en nosotros, pero otras que están, ¿qué? Terminadas. Filipenses capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en nosotros la obra, o sea, acción continua. Comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará continua hasta el día de Jesucristo, donde estará terminada. El salmista no quería decir que Dios había creado al hombre solamente con el propósito de que dominara la naturaleza. No obstante que Dios le ha dado poder sobre ella. O sea, que Dios hizo todo y colocó al hombre como Señor de su creación. Lamentablemente, tomamos el camino equivocado, fuera del orden de Dios, y lo que hemos hecho en vez de cuidar la naturaleza es destruirla. Ese lenguaje en el versículo 6, la segunda parte, el lenguaje de ese versículo fue tomado del campo de batalla. El cuadro es el de un conquistador subyugando a sus enemigos en la batalla y poniendo un pie sobre el cuello de los cautivos. Cuando se ganaba una batalla en aquella época, iban los reyes a la guerra y se ganaba una batalla, el rey o el general derrotado tenía que tirarse al piso y el vencedor le ponía el pie en el cuello. De esa manera estaba diciendo, está bajo mis pies, está bajo mi dominio. Y el salmista veía a las personas siendo exaltadas en su autoridad
sobre todas las demás cosas vivientes, lo cual es un hecho sorprendente si se considera la pequeñez física de las personas. Recuerde el universo y lo que somos nosotros en ese universo. Vamos al versículo 7 y 8. El salmista menciona las diferentes cosas que estaban sujetas a la gente. Aún en su estado más débil y rudo, los seres humanos han llegado a ser las criaturas vivientes más dominantes que haya aparecido en el planeta Tierra. Ha investigado y utilizado incluso las fuerzas de la naturaleza, lo que ha hecho que se extienda su soberanía. Por ejemplo, el hombre ha cogido y ha tomado el viento para su uso, con molinos de viento, con el agua, con las grandes represas. O sea, el hombre controla la corriente de las aguas de los ríos y la represa, el agua, para su sustento y también para producir energía y para hacer otras cosas. O sea que el hombre toma las fuerzas de la naturaleza y se ha valido de ellas para poder manejarlas, como cuando coloca un avión en el espacio, toneladas de peso en hierro y equipaje y todo lo demás, pero está allí el hombre venciendo lo que es esa ley de la naturaleza de que todo tiene que caer por la ley de la gravedad. En forma detallada y atractiva, el poeta usa o retrata tres términos de animales: los que viven en el campo, los que vuelan por los aires y los que nadan en el mar. O sea, está diciendo que el hombre ha dominado a todas las criaturas vivientes, y entonces habla acerca de los que viven en el campo, los que vuelan por los aires y los que nadan en el mar. Usted ha visto cómo en los acuarios de Norteamérica y en Europa tienen ballenas, delfines, que los tienen amaestrados, a los animales también, leones, tigres y demás. O sea que el hombre es el ser que por mandato divino de Dios domina la naturaleza, entre ellos los animales. Y aquí está hablando de los que vuelan por los aires, las aves, los que nadan en el mar. El hombre ha llegado a dominar y a controlar águilas, halcones, y los usa para su servicio, como también animales salvajes y demás los domina, y los que nadan, como las que les mencioné anteriormente. Entonces, en cierto sentido, llega a un clímax y vislumbra cada una de las tres áreas de la vida en que el hombre estaba en vía de conquistar, siendo una más maravillosa que la anterior. Y allí en el versículo 7, la palabra que se traduce campo significaba terreno llano, en contraste con la ciudad o villa. Siendo así, las bestias serían las que vagaban libremente y llegaban a convertirse en bestias salvajes. Ahora, muchos animales originalmente fueron salvajes y llegaron a ser domesticados por el poder y la habilidad del hombre, gracias al dominio que Dios le dio sobre la creación. Más notable, mis hermanos y amigos, es todavía el hecho de que el hombre puede controlar incluso los pájaros, porque aparentemente estas criaturas estaban fuera de su alcance. Los peces parecen todavía estar mucho más allá del control del hombre. Sin embargo, han sido conquistados y utilizados para enriquecer la vida humana. El efecto acumulativo de las tres áreas que les he mencionado, que el hombre ha conquistado, produce entusiasmo. El hombre tiene dominio universal. La perplejidad, el asombro y la gratitud se agolpan aquí en la mente del salmista, porque ese poder ha sido dado a criaturas tan débiles y tan frágiles como es el hombre. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y allí en el versículo 9 vuelve y hace la repetición del primer refrán. El salmista vuelve su mirada a lo que había escrito y no puede pensar en una manera mejor de terminar
que con la misma exclamación de asombro reverente que hizo al principio. Y vuelve a repetir sus palabras, pero ahora éstas tienen un significado más completo. Después de meditar, la verdad que afirmaba había sido, esa verdad que él afirmaba estaba demostrada claramente. Le había hecho poco menor que los ángeles, pero lo había coronado de honra y de gloria. La reflexión del poeta sobre Dios y sobre su creación permite ver todas las cosas en su luz verdadera. Y al establecer una relación correcta con el mundo y consigo mismo, encuentra que le conduce nuevamente hacia Dios. Esta verdad amplificada le hace comprender en términos que le permiten ver la creación con sus ojos de fe tan profunda que expresa una nueva doxología, o sea, un canto final con admiración adorante. Él proclama otra vez la majestad de Dios, que esa majestad de Dios resplandece en toda la tierra. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y lo expresa en una forma tan clara que todo ojo puede ver la belleza y la excelencia de Dios en la creación. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es algo que usted y yo deberíamos de decir cada día, cada mañana y cada noche. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y continuamos entonces con estos cantos de alabanza y vamos al Salmo 19 de los versículos 1 al 14. Entonces el Salmo 19, versículos 1 al 14 es la continuación de estos cantos de alabanza. Y aquí, en este Salmo 19, el Dios del universo y de la ley es la enseñanza. El Dios del universo y de la ley. Aquí vemos al Dios revelado en sus obras. Versículos 1 al 6. Dios revelado ¿en qué? En sus obras. Recuerde que venimos del Salmo 8, que ¿qué es lo que dice? Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y aquí en el Salmo 19, entonces se nos revela Dios en sus obras. Y este Salmo 19 se divide en dos partes. Una, un himno de alabanza a Dios por su gloria visible en la creación, de los versículos 1 al 6. Y en segundo lugar, un elogio de la ley de Dios, de los versículos 7 al 14. Y en esos versículos 7 al 14 son un canto, un salmo de sabiduría. Desde el principio, el salmista describió la naturaleza como un himno perpetuo a Dios. Presenta la importancia al testimonio constante de los elementos sobre esa habilidad única y exclusiva del Creador. No hay nadie que pudiera haber creado lo que ha sido creado, solo Dios. El lenguaje del salmista expresa claramente la alabanza constante que la obra de la mano de Dios le inspira. Cuando usted y yo vamos por la calle y vemos las criaturas creadas por Dios, hechas por sus manos, cuando miramos al firmamento, como dice el himno, cuán grande es Él, cuando voy y veo las bellas flores al pasar, entonces tenemos que darle gloria a Dios por su creación, por lo que Él ha hecho. En el versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan. Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. La creación, los cielos cuentan. La palabra cielos viene de un término árabe que significa ser alto y se refería a los elementos materiales que se encuentran en las alturas, donde está la región del sol,
la luna y las estrellas, tal como aparecen a la vista del ser humano. Esa palabra que se traduce cuentan viene de un término que significa numerar o contar. Ahora, ¿qué es lo que cuentan los cielos? Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 57, versículo 5. Ahora, la gloria de Dios es la belleza de su espíritu. No es una belleza estética o material, sino una belleza que emana de su carácter, de todo lo que Dios es, todo lo que Él es. Y en la segunda parte de ese versículo 1 dice, el firmamento anuncia. La palabra firmamento viene de un término que quiere decir golpear o herir la tierra con el pie. De allí vino el significado de golpear o esparcir o extender, golpeando en orden para hacer un fundamento sólido. O sea, lo que está diciendo en esa palabra hebrea es como una tira de metal forjado que se extiende, y eso es lo que se llama firmamento, que se aplica a los cielos. El firmamento, los cielos, la extensión, que se ven extendidos sobre la tierra como la superficie de un espejo, como usted puede mirar y ve la bóveda celeste. Y en la segunda parte de ese versículo 1, el término anuncia viene de una palabra que significa brillar o dar luz. Y el salmista usó esa palabra para significar recitar, declarar o proclamar con alabanza. O sea, da ese cambio, hacen el cambio de brillar, dar luz, por la idea de alabar. Este término, o de este modo, recuerden que les decía que dar gloria era como dar brillo. Entonces se cambia por la idea de, en vez de decir dar brillo, se cambia por alabar. De este modo los cielos referían de Dios y el firmamento alababa su arte, o sea, la obra de sus manos. En los versículos 1 al 6, para designar a Dios, el escritor usa el término Él, con mayúscula, Él. En esa abreviatura del hebreo Él significa Elohim, o sea, el Señor. En los versículos 7 al 14 usó Jehová el nombre que designaba al Dios del pacto con Israel. El Elohim, el Adón, el Señor, el Shaddai, el que me ve. O sea, el término Él es una abreviatura de Elohim. Por esa razón, algunos eruditos han creído que la palabra gloria no tenía aquí ningún elemento moral, sino que se refería sencillamente al poder eterno de Dios, que indicaba su existencia y poder ilimitado. Vayamos al versículo 2. En el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Un día a otro día y una noche a otra noche. Un día y una noche. El salmista menciona el día y la noche por separado, porque creía que cada uno tenía un mensaje especial que se le había confiado y continuaban proclamando ese mensaje. Para él, el día hablaba del esplendor, poder y beneficencia. Note lo que él está planteando, o sea que cuando él dice un día, emite a otro día, entonces está hablando de el esplendor, poder y beneficencia. Y luego dice una noche a otra noche, está hablando de amplitud, orden, misterio y belleza. Como las diferentes partes de un coro, haga de cuenta que estuvieran cantando un coro. Los dos estaban cantando alabanzas, entonces una parte del coro entonaba y el otro entonces en forma alternada continuaba. O sea, una parte del coro decía
esplendor, poder y beneficencia, y la otra parte del coro, amplitud, orden, misterio y belleza. O sea, alabando a Dios día y noche. Para quienes eran capaces de entender las maravillas de la naturaleza, cada día se convertía en una nueva hoja de registro de la creación continua de Dios, que fluye como una fuente viva que no muere. Y dice, un día emite a otro día. Esa palabra emite viene de un término que significa arrojar o brotar. Y aquí la forma que usa el salmista significa pronunciar o declarar. El término que se traduce declara viene de una palabra que quiere decir vivir. O sea, en la forma que se usó en el versículo 2, la palabra significa mostrar. Y el salmista entonces daba a entender la idea de que cada día vertía sobre el siguiente día la verdad del maravilloso poder de Dios al salir y ocultarse el sol. Un día emite a otro día. O sea, era como si se pasara la posta, como que un día le pasaba al otro. O sea, hoy estaba glorificando a Dios y mañana le pasaba al otro día para que siguiera glorificando a Dios. Y cada noche informaba a la siguiente de un Dios creador todopoderoso, del que daban evidencia la luna y las estrellas que brillaban en el fulgor de la noche. Entonces también la noche hacía su papel, le pasaba la otra noche el fulgor de la trascendencia de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esas palabras emite y declara expresaban no tanto el carácter progresivo de la revelación como el hecho de que nunca fallaba. El poeta no quería decir que las nuevas que el día proclamaba desaparecían al ser tomadas por la noche. No, más bien cada alborada continuaba con el discurso y cada noche se aproximaba y la recibía para continuar la historia sin interrupción. O sea que el día glorificaba a Dios y la noche continuaba con esa gloria por siempre y siempre. Como dice la aleluya de Händel, por siempre y siempre y siempre. O como dice el salmista, anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad de noche. En el versículo 4, entonces dice en la primera parte, por toda la tierra salió su voz. En la primera parte del versículo 4, el salmista continúa haciendo hincapié en el mensaje universal de la creación de Dios. Por toda la tierra, hasta el extremo del mundo. Estas palabras son citadas por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 18. Aplicadas al evangelio esparcido por todo el mundo. Como dice, por toda la tierra salió su voz. Salmo 8, versículo 4. Bueno, el apóstol Pablo dice que esa palabra de Dios, ese evangelio, la obra de Jesucristo, será esparcida por todo el mundo. El mensaje de la creación no sufre ninguna restricción por causa de la limitación del lenguaje humano. Por lo que tanto judíos como gentiles lo han recibido, lo han entendido. Aún los sabios y los ignorantes de la misma manera pueden recibir y comprender el mensaje salvífico del Señor a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje sin palabras de la naturaleza claramente transmite su mensaje. La naturaleza habla al corazón. Por lo tanto, su mensaje es comprensible por toda la tierra. El término que el salmista usa para Dios hace énfasis en la extensión ilimitada del dominio del Creador. Jehová reina, domina toda la creación, toda la tierra. Y viene la palabra su voz, ahí en ese versículo 4.
La línea del cielo literalmente quiere decir una línea de medición. La palabra viene de un término que significa esperar o buscar ansiosamente. Un término árabe semejante quiere decir doblar o retorcer, y de allí vino el significado de fundirse. Este condujo a la idea de una cuerda o línea de medición que se usaba para determinar el límite de una propiedad. O sea, se medía para establecer los límites. Y aquí está diciendo que su voz pasa el límite de la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice que su voz, el mensaje, irá por toda la creación. Y Jesús afirmó, este evangelio será predicado a toda criatura y entonces será el fin. De los versículos 4 al 6, el poeta enfoca su atención en el sol y trata en forma especial esto porque la gente entendía que la vitalidad del mundo dependía del calor necesario para su supervivencia. Y el sol era el más prominente de los cuerpos celestes. Y aquí en forma gráfica el poeta está ilustrando la gloria de Dios. La expresión ellos significa los cielos, lugar de la habitación del sol y de la luna y las estrellas. Y una de las obras majestuosas de Dios es el sol. El sol en muchas regiones era adorado como Dios. Por ejemplo, los egipcios adoraban el sol, al dios Ra. El sol para los israelitas no era su Dios. Para los israelitas el único Dios es Yahvé, o Yahweh, o Jehová de los ejércitos, que es el mismo único y sabio Dios, el creador de todas las cosas, incluso del sol, el cual todos los días el sol sigue su curso determinado por Dios. Al contemplar el salmista aquella bola ardiente asomándose por el horizonte en el oriente con gran esplendor, tuvo el pensamiento de una novia saliendo de su cámara nupcial. Eso es lo que plantea allí en el versículo 5. Esta figura del lenguaje transmite la idea del brillo y el afecto acogedor del sol que va saliendo. Mis queridos hermanos y amigos, toda la creación anuncia la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, el salmista continúa describiendo al sol mostrando la longitud de su jornada, que recorría todo el espacio del firmamento. La palabra salida en el versículo 6 es la misma del versículo 5 en que describe allí al esposo saliendo de su tálamo. Y entonces aquí es que el sol manifiesta la gloria de Dios desde que sale hasta que se oculta. Y apenas se oculta, entonces la luna y las estrellas continúan con su revelación de la obra de las manos de Dios. Aunque el significado básicamente es salir, la palabra encierra la idea de lanzarse, precipitarse. Sin duda que el salmista usó esta palabra en particular en ambos versículos 5 y 6 para reflejar su entusiasmo al describir al sol saliendo para iniciar su jornada. Y la palabra curso significa revolución y propiamente un rodeo o vuelta, o sea, da la vuelta y vuelve y sale, como el retorno de las estaciones de cada año. Y lo que nos está diciendo aquí, mis hermanos, es que cada día, cada que sale y se oculta, cada que la luna y las estrellas salen y se ocultan, están dando una vuelta, anunciando la obra de Dios. Y la mejor obra de Dios eres tú. Mírate al espejo y allí verás la gloria de Dios, porque tú eres hechura suya, obra de sus manos. Por lo tanto, glorifiquemos pues a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, que son de Dios. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, es porque Dios lo ha permitido. Honra al Señor con tu vida.
Todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, guárdalo irreprensible para Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que es lo que Dios está esperando de ti y de mí, por su obra de la creación y especialmente por su obra de salvación en Jesucristo su Hijo, quien nos lavó y nos redimió con su sangre para Dios su Padre, haciéndonos reyes y sacerdotes para Él. Señor y Dios nuestro, glorifico tu nombre y te doy gracias por la vida de mis hermanos, y te pido que la enseñanza de este salmo, del 8, la culminación, y del 19 sea de edificación para nuestras vidas, y que podamos seguir meditando en tu palabra, regocijándonos en ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. No olviden continuar viendo y participando de la alabanza. Adore al Señor como si estuviera en el culto. Y luego entonces vendrá la predicación de la palabra del Señor y tendremos la cena del Señor. Que el Señor te bendiga y guíe tus pasos día tras día. Bendiciones para todos.